Y ya estamos de regreso después de escuchar esa bella canción de Nano Stern, ahora para hablar de arquitectura, y estamos con la directora de la Escuela de Arquitectura, Claudia Oliva. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y tú? Bien, te voy a pedir que te acerques un poco más para escucharte mejor y para verte además mejor en cámara. Y bueno, Claudia nos tiene un montón de cosas que contar. Una que me parece que es por donde me gustaría partir, tiene que ver con una apuesta que está haciendo la Facultad de Arquitectura y Diseño de UNIAC, y particularmente la escuela, de hacer trabajos de vinculación con el medio. Expliquemos un poquito de qué va esto, porque para mí tiene la característica llamativa de que cuando hablamos en general de trabajo de vinculación con medio de estudiantes, es como van los estudiantes, usan su expertise y dejan algo instalado por un rato, ¿no? Pero acá el desafío ha sido trabajar con y para las comunidades. Así es. Sí, nosotros, yo me integré el año pasado a UNIAC y a mediados del año pasado ingresó un colaborador que se llama Mauricio Nilo, es parte de nuestro académico. Y él tiene una expertise grande en proyectos de vinculación con el medio en otras universidades. Y lo que propuso Mauricio y lo que propusimos con la escuela era, de alguna manera, tener una experiencia en la sala, en vinculación con el medio, con comunidades desde el codiseño y la coconstrucción. Pero el codiseño y la coconstrucción real, ¿no? En el fondo, involucrar a las comunidades, sobre todo dentro del espacio cultural. Nos hemos enfocado en trabajar con museos, trabajar con teatro, donde en el fondo las comunidades sean partícipes de ese diseño y se involucren en todo el proceso, ¿ya? Eso ha sido algo súper bonito, de verdad. Yo la verdad es que he trabajado en otras universidades con este tipo de proyectos de vinculación con el medio, que en arquitectura se da harto, pero nunca había tenido resultados de comunidades tan engarzadas con los proyectos, que después el proyecto tuviera la capacidad de vivir por sí solo, ¿no? Como en el fondo que se construyera esta sinergia entre lo que nosotros podemos entregarle a la comunidad y cómo la comunidad luego se hace cargo de seguirlo rotando, de seguirlo trabajando, de seguir como usando el proyecto. Ahora, contemos un par de proyectos que están trabajando con el Teatro Comunitario Novedades, y están también trabajando con el Museo Violeta Parra, para que la gente se pueda imaginar, ¿no? Describamos un poco lo que han hecho en esos lugares. Sí, bueno, con el Teatro Comunitario Novedades tuvimos el sábado la inauguración de una pequeña obra que es un teatro efímero que se vuelca hacia la calle, ¿no? En el fondo tenemos la fachada del teatro y en vez de trabajar de la fachada hacia adentro, trabajaron tomándose un poco la calle. Entonces hicieron una gradería y la comunidad expresaba un poco que eso era parte de lo que ellos llevan haciendo de manera súper espontánea los últimos años, a partir de ferias, a partir de encuentros con las infancias o los adultos mayores, como tener ese acto un poco de tomarse la calle y exponer hacia afuera lo que hace el teatro. Ahí trabajamos con un curso de sexto semestre, que es un taller que está desde el año pasado ya trabajando en proyectos de vinculación con el medio construidos, y el trabajo un poco de ellos es regalarle una obra a la comunidad, que ellos puedan apropiarse y puedan usar, etcétera. Y la idea es que este dispositivo es un artefacto pequeño que también se financia con fondos de vinculación con el medio, los proyectos internos de la universidad. Claro, que es plata que pone UNIAC. Exacto, es plata que pone UNIAC. Pero que las facultades tienen que postular. Exactamente. Entonces, uno de estos proyectos de vinculación con el medio, que también estamos trabajando con la Escuela de Comunicaciones, ellos están haciendo de manera paralela un documental en el fondo, la historia del teatro y las comunidades del teatro, los agentes que han sido relevantes, etcétera. Y ese proyecto termina el próximo semestre, tiene 3 iteraciones en el fondo, una primera que fue el año pasado, ahora tuvimos la segunda iteración y culmina con la tercera obra, que sería como la triada, ¿no? Y la idea es que estas 3 obras la comunidad pueda seguirlas trabajando y seguirlas como activando en distintos momentos. Y la segunda obra que hicimos, que terminamos de construir y que también trabajamos con otra facultad, que fue con la Facultad de Arte, la Escuela de Artes Visuales, trabajamos en el Museo Violeta Parra, donde se hizo un proyecto que se llama Mesa Viva.
y se construyó una mesa, básicamente. Es una mesa con una sombra, pero le da un espacio a las diferentes comunidades, la comunidad de la huerta, la comunidad de las bordadoras, y a la comunidad de la cocina, etcétera, de tener una mesa donde desplegar en el fondo su trabajo y donde poder juntarse. Y hay una cosa que una de las personas que pertenece a la huerta me decía el día que inauguramos la mesa, y decía, mira, nosotros estábamos entre 3 proyectos. Esto se hace un concurso interno entre los estudiantes, súper entretenido porque después todos trabajan en un mismo proyecto. Pero se hace un concurso. Y la comunidad elige cuál de esos proyectos en el concurso el que se va a construir. Pues ellos votan, y votan también los estudiantes, y votan expertos. Y decía, mira, me gustaban los 3 proyectos, pero una mesa es lo que convoca, y lo que nos convoca a todos. Y en una mesa nosotros podemos trabajar, pero también podemos comer, y lo que nosotros necesitamos ahora es sentarnos en una mesa a conversar y a dialogar. Entonces, bueno, los invitamos también a ver las obras que están dispuestas en esos 2 lugares, que han sido un trabajo súper lindo también de parte de los estudiantes. Ahora, una cosa que me llama la atención en ambos proyectos es que son proyectos que están en procesos de reconstrucción. Y que me parece que es interesante como ejercicio para los alumnos y para la facultad y la escuela de arquitectura, no llegar a un lugar así como que está el limpio, ¿no? O como que está todo resuelto y aquí tienen, que es un poco la fantasía que me imagino pueden tener los alumnos cuando entran a arquitectura, decir, bueno, a mí me va a tocar partir de cero, ¿no? Y de ahí planear un proyecto y empezar a trabajar con eso. Y claro, es una fantasía que es un poco dura cuando uno dice, a ver, pero en todo territorio hay una comunidad, y además el territorio en cuestión va a tener características propias. El Museo Violeta Parra está en proceso de reconstrucción. Va a tener obras que empiezan en un par de meses más, y eso, lo que ustedes están ofreciendo, por ejemplo, esa mesa, va a tener que dialogar con aquello, totalmente, ¿no? O sea, hablemos también de la lógica de aprendizaje que está haciendo la apuesta que ustedes están haciendo cuando curriculizan también este tipo de actividades. Sí, yo creo que ahí hay algo también súper bonito de entender que la arquitectura actualmente no se puede pensar desde la tabula rasa, ¿no? Claro. Y uno tiene que ver posibilidades de resignificación dentro de lo que ya existe para poder instaurar o proponer quizá nuevas agendas de uso, ¿no? Yo creo que esto de que la arquitectura antes uno llegaba y proponía y hacía el proyecto como soñado, ya no existe mucho, y como arquitectos tenemos que ser capaces de dialogar y también de formular, proponer, ganarnos a la comunidad, poder establecer como un feedback directo y decir, mira, sabes que yo te propongo esto, pero también te puedo escuchar respecto a cuáles son tus necesidades reales. Y en ese sentido el aprendizaje tanto para los estudiantes como para las comunidades es súper bonito, porque en el fondo se llega a un consenso. Nunca es el proyecto que los arquitectos quisieron, ni tampoco es el proyecto que las comunidades quisieron, ¿no? Es un punto medio que finalmente es mucho más potente que si fuera solamente visto desde una perspectiva. Claro. Bueno, y de eso se están tratando estos proyectos, que es una de las muchas cosas que nos tiene para contar Claudia Oliva, directora de la Escuela de Arquitectura, porque hay varias noticias. Una es la exposición Estado de Proceso, a propósito de que En Proceso, además, que es el programa de la Facultad de Arquitectura y Diseño, parte este miércoles, con entrevistas hechas por el decano Ernesto Silva. También está la videoinstalación de Taller 25. Partamos por ahí, ¿no? Por esas 2 trabajos que tienen que ver con la obra de profesores y de alumnos mostrándose fuera del contexto de la universidad. Sí, bueno, está esta obra, Estado en Proceso, que hace un colectivo, digamos, una oficina chiquitita que se llama Taller 25. Taller 25 tenemos la fortuna de tenerlo en nuestra escuela. Ellos hacen docencia en semipresencial y hacen precisamente el taller de vinculación con el medio, el Taller 6. Esta obra es una pequeña videoinstalación que estuvo hasta el sábado pasado en Barco Galería, una galería de arquitectura, digamos, que de alguna manera supone, como uno de los statements de la galería es tratar de entender cómo se expone la arquitectura, ¿cierto? Una cosa que es bien curiosa, ¿no? Claro, como, porque uno piensa en las
arquitectura se expone en el edificio. Exacto, la obra, claro. La obra construida, ¿cierto?, en la exposición. Pero ¿qué pasa si no construimos? Claro. ¿Cómo podemos exponer lo que hacemos, ¿no? Entonces, Estado en Proceso, que es este trabajo que hace Yair Stay con la Fabiola González, trata de mostrar cómo es un proceso de trabajo desde varios años atrás que ellos han venido haciendo con remodelaciones de casas de clase media, y cómo eso se convierte en un diálogo interdisciplinario respecto a qué significa la clase media en la ciudad, y cómo eso después se lleva a un espacio físico, una galería, digamos, para mostrar todo este proceso como largo de investigación en arquitectura, pero también respecto como a la producción misma de la arquitectura. Y tuvimos una conversación el viernes pasado bien bonita, me invitaron a participar al cierre de esta exposición. Ahí también estuvimos con otros arquitectos, con Fernando Portal de la Universidad de las Américas, conversando sobre precisamente cómo la arquitectura se abre un poco del campo de la construcción o del campo de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender de lo que significa arquitectura, y entendemos que la arquitectura es todo lo que puede hacernos dialogar con el espacio, ¿no? Como la arquitectura puede hablar, puede hacerse texto, puede hacerse instalación, y también puede hacerse parte como de la ciudad, ¿cierto? Claro, puede hacerse plaza, puede hacerse banco. Pero también puede hacerse libro, claro. ¿cierto? Entonces, puede hacerse programa de radio. Totalmente. Entonces, la idea de esta video instalación era como conversar sobre los soportes en la arquitectura, ¿sí? Y tenemos el placer de tener a estos profesores que están hablando sobre eso en nuestro taller. Bueno, todas estas cosas, estas novedades interesantes que vienen desde la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Estaba pensando también que cuando hablamos de una Facultad de Arquitectura y Diseño, también esa unión de superpoderes va a alimentar a ambos, ¿no? O sea, que arquitectura también esté trabajando con diseñadores de distintos ámbitos, que además me parece muy bonito eso de la facultad, porque hay diseñadores industriales, diseñadores de moda, ¿cierto? Es como gráficos también, es como distintas lógicas, y ese intercambio puede ser tremendamente poderoso. Ahora, como tú decías, una de las gracias de la escuela tiene que ver con sus profesores, y recientemente hay un par de profesores de la escuela que ganaron el primer lugar en la categoría profesional del Concurso Nacional de Arquitectura Territorio Vivo para diseñar el futuro Centro de Educación Ambiental. Hablemos de eso y felicitemos desde acá a Giancarlo Costa y a Adolfo Guzmán. Sí, bueno, esta es una noticia súper fresca. La semana pasada, el fin de semana antepasado, nos enteramos que Giancarlo, que lleva ya 2 semestres haciendo clases en nuestra escuela, con Adolfo, que se integra el próximo semestre, habían ganado este concurso. Giancarlo tiene un ejercicio profesional sumamente interesante que mezcla docencia en varias universidades con la participación en concursos públicos. Ya es casi como una declaración personal de él como arquitecto, de cómo podemos navegar dentro de este panorama de posibilidades, ¿cierto?, con el concurso público, asumiendo que dentro del concurso público uno puede interpretar el rol, ¿cierto?, comunitario, el rol social de la arquitectura a través de una obra construida, ¿no? Pero es bonito también lo que plantea Giancarlo y, bueno, a Adolfo también, que es su dupla, que el concurso es una posibilidad de especular sobre ciertos futuros que no existen, ¿cierto? Claro. Que es una obra, pero también a través de como competir sanamente dentro del panorama, ¿no? Y también nos parece muy valioso tener estos profesores dentro de la escuela que están insertos dentro del panorama nacional, ganando concursos, y algo sumamente valioso para nuestros estudiantes, porque así como vinculación con el medio o como la oportunidad de establecer agencia con las comunidades se vuelve un camino de la arquitectura, hacer concursos también se vuelve un camino de la arquitectura, ¿cierto? Y también estamos tratando de instalarlo como parte del currículum de la escuela. De hecho, tenemos 2 talleres que se llaman concursos. Ahora, eso ya va marcando cuáles las características específicas de esta escuela de arquitectura, ¿no? Que es parte de la conversación que hemos tenido con el decano. Decir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a UNIAC como universidad? Y tiene que ver con la creatividad. Entonces, un arquitecto de acá
va a tener características distintas a la arquitectura católica o de la Chile, ¿cierto? O de otras instituciones. Y en este caso, además, me parece que lo bonito de Territorio Vivo, de este concurso, es que no es cualquier lugar el que se propuso, es el Centro de Educación Ambiental, que me parece que es muy contingente con lo que veníamos hablando recién. Un lugar que piensa con las comunidades, que es un espacio de encuentro, de educación, de diálogo, ¿no? Sí, totalmente. Y además sale también del territorio metropolitano, ¿no? Hay algo bonito ahí también de ubicarse en el lago Yanquihue, de entender cómo desde Giancarlo y Adolfo son arquitectos. Giancarlo es de Santiago y entiende que Adolfo es de Viña, no viven en Yanquihue, ¿cierto? Entonces es bonito también cómo nosotros podemos entender el espacio también desde lejos, ¿cierto? Como entender cuáles son las necesidades específicas de las comunidades respecto a la degradación medioambiental o respecto a las necesidades que tienen esos temas específicos y poder interpretarlo desde acá, ¿no? Creo que eso, nosotros parte de las temáticas que venimos trabajando este año con la facultad y con la escuela es, bueno, que es una arquitectura situada, por ejemplo, tomando quizá como a lo que habla la Donna Haraway, que viene también de su premio en la Bienal de Venecia este año, ¿cierto? Pero cómo nos situamos sin estar cerca, ¿cierto? Y cómo interpretamos a lo mejor todas las herramientas tecnológicas que tenemos para visitar el lugar sin visitar el lugar, ¿cierto? Y ahí creo que hay algo súper inteligente y súper bonito del abordaje de estos profesores que logran como mapear y logran interpretar quizá las necesidades sin estar necesariamente con las comunidades, ¿no? Bueno, hay un trabajo de diálogo, de escucha y de trabajo que se está haciendo desde la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Hemos estado conversando con Claudia Olivas, la directora de la Escuela de Arquitectura UNIAC. Gracias por venir, Claudia. Muchas gracias, Torela. Nosotros vamos a la música y ya está por aquí Antonia Sepúlveda para que hablemos de algunas de nuestras escritoras latinoamericanas contemporáneas favoritas.